Hola, tribu de almas valientes, más que feliz y agradecida de poder estar grabando este episodio número 18 del segmento A Solas con Carolina, un espacio más en el que abro mi corazón lo más genuinamente que puedo, lo que he aprendido hasta ahorita a hacer a la hora de sincerarme y relacionarme con la verdad, tanto de lo que me digo con lo que les quiero contar a ustedes. Y en este episodio que titulé A Solas con Carolina, se llama Supe que estaba sanando cuando, puntos suspensivos. Está basado en un episodio de este podcast, bueno, no de este podcast, del podcast Carolina, la mujer de hoy, número 98, que tuve con la licenciada en psicología y coach Andrea Morales. Un episodio que disfruté muchísimo porque ya en la tercera, cuarta parte de esa entrevista me dice Andrea, me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Yo traje aquí una lista de las cosas que he observado, que he sanado. Ay, no te puedo creer, le digo yo. Yo hice mi propia lista, yo no tenía ni la menor idea que ella iba a traer un listado, pero a mí algo me guió a hacer esa lista de qué cosas yo me he dado cuenta que he sanado. Y entonces me dice, mira, que estamos conectadas, qué interesante. Y entonces fuimos como en ping pong, diciendo una de ella y una mía, y cosas que ella tomaba mías, dice, esa me la quedo, cosas que yo tomaba de ella. Y esas son las sincronicidades. Entonces me basé en ese episodio porque últimamente me he dado cuenta con mucha alegría de cuán posible es el cambio en la medida en que nosotros estamos dispuestos a sanar y a darnos permiso a vivir en plenitud, en gozo, en alegría, en satisfacción, en, no en conformidad, y no es lo mismo que conformismo, sino que en esa sensación y conocimiento de sabernos completos, plenos, y que no nos hace falta nada, que cuál es nuestra esencia y desde dónde estamos surgiendo y saliendo a la vida. Entonces, todo aquello que yo puedo descubrir en mí y lo pruebo y lo verifico y lo verifico y lo verifico durante varios días es donde más segura de lo que te quiero contar me siento, y con más entrega, o sea, mi entrega es más amorosa a la hora de querer compartir contigo esto, porque me he podido dar cuenta que regresaba yo al pasado, y es algo que sigo haciendo, solo que antes lo hacía para solidificar mi estado de víctima, y hoy lo hago porque ya el parámetro que uso, que yo tenía la comparación entre una de mis debilidades también, eso era de mis, que eso creo que lo grabé en el episodio lo del saboteador, ¿cómo se llama ese Judith? El síndrome del impostor. Gracias, Judith. Cuando grabé ese episodio, entonces, y si no lo grabé, te lo digo ahorita, lo grabamos ahorita, el estarte comparando con la gente no es bueno ni desde la superioridad ni desde la inferioridad, porque sales tirado en ambos lugares, en ambos espacios te estás lastimando a ti mismo. Desde la superioridad te pones como con autosuficiencia, ves sobre el hombro, y al final a la que más lastimas es a ti. Entonces, y desde la inferioridad no digamos. Entonces, yo iba al pasado, pero a regordear a mi víctima. En cambio, hoy voy al pasado y me sirve únicamente como una referencia para ver cuánto yo he evolucionado, para ver cuánto yo me puedo ver ahora con más respeto, con más amor, con más paciencia. Puedo darme cuenta cuánto me daba de miedo el ser vulnerable, porque yo sentía que eso yo creía, porque tenía esa creencia, que eso era ser débil, y si yo era débil, abría el campo para que todo lo malo me sucediera. Nada más lejano de la verdad que eso, pero mientras uno lo crea, mientras uno lo sienta, uno lo vive y uno lo atrae y uno lo perpetúa. Entonces, el para mí irme dando cuenta cómo he sido cada vez más congruente fue a través de empezar, como nos dijo Andrea ahí, es que nos planteemos las siguientes preguntas de qué es para ti la sanación y si la vemos de forma integral. Entonces, porque ese concepto que tengamos de la palabra sanar es como vamos a interpretar el proceso que estamos viviendo. Y la sanación es un
conjunto integral que involucra mente, energía, emociones, calidad de nuestros pensamientos. Nos hace ver, Andrea, que todo suma, que se ve reflejado en la relación que tenemos con nosotros mismos y con los demás. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a ser conscientes de la calidad de nuestros pensamientos, de las palabras que estamos utilizando, de lo que nos decimos, de lo que decimos de los demás, desde qué emoción o sentimiento hablamos, porque es desde esos espacios donde estamos gestionando la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos o salimos a la vida a relacionarnos con los demás. Entonces, si te das cuenta, no hay tiempo ni espacio para seguirnos perdiendo y entreteniendo en meternos en la vida de los demás cuando hay tanto todavía que cuestionar, actualizar dentro de nosotros, y no con un látigo en la mano, sino que con todo el amor, el respeto y la compasión que puedas tener por ti, porque algo que quiero hacer énfasis hoy es que nos hagamos conscientes que todo lo que hemos hecho en la vida lo hemos hecho desde el nivel de conciencia que teníamos en ese momento. Y hablar mal de nosotros mismos o seguir, desgracia conmigo, es seguirnos tratando con la misma vara, midiéndonos con la misma vara, y eso no tiene para nada una acción amorosa. Entonces, en toda esa medida que uno va aprendiendo sobre y observando el lenguaje que utiliza y cómo éste lo hace sentir y cómo éste lo hace accionar y cómo después le huimos a la consecuencia y buscamos victimizarnos y buscamos echarle la culpa a alguien más, es donde nos quedamos perpetuando todo el drama y todo esa queja de por qué a mí me pasan tantas cosas feas o desagradables y por qué a fulanito o a menganita le sucede todo lo bueno cuando ni se lo merece. Bueno, en fin, nos metemos en cada quien en sus propios rollos y formas de señalar o de justificar su victimización. Entonces, le decía hace un ratito a Judith que le estaba platicando de los procesos profundos que yo estoy haciendo cada día, es si yo no puedo primero observar para poder reconocer, para poder empezar a cuestionar y a través de la cuestión plantearme si quiero o no actualizar eso que estoy teniendo en este momento de mi vida como verdad. No hay poder humano que me lleve a mí a transformar nada. Si yo no tengo ningún interés de actualizar, voy a seguir cosechando y viviendo más de lo mismo y en lo mismo. Entonces, toda la actualización es posible en la medida que yo veo, o sea, después de la observación reconozco, sí, es cierto tal y cual cosa, esto me hace sentir de esta y otra manera, quiero o no esto más en mi vida, no, no lo quiero, qué acciones me acercan a lo que sí quiero, qué cosas tengo que dejar de hacer para ya no repetir más de eso mismo. Y entonces dar esos primeros pasos, porque los primeros son los que se sienten como cuesta arriba o más difícil, pero es la constancia, la perseverancia, que eso es la parte positiva de mi testarudez. En la Semana Santa hasta estaban haciendo casi que concurso de quién en mi familia era el más testarudo y me gané el suéter oro. Pero a mi favor puedo decirles que en su parte positiva, en su parte de luz, la testarudez es la perseverancia, la persistencia. Entonces, soy de las que, uy, sí, desde me acuerdo y tengo hermanos que tienen esas características también, pero eso nos debe de venir de nuestros papás y no me estoy justificando. Que a mí me gusta y no por cherengue chengue, me salí con la mía, sino porque de verdad dime tú si cuando has logrado algo, esa satisfacción que te dan tus logros no es bonito. ¿Verdad que sí? Bueno, pues ahí. Entonces esa es la única forma que podemos hacer. Entonces, la pregunta, bueno, para mí la vida se trata de estarte haciendo, ahora se trata de estarte haciendo preguntas. ¿A qué estás conectado? ¿A la tecnología? ¿A lo material? ¿Estás aferrado o apegado a alguien? ¿Tienes miedo de perder eso? ¿Estás conectado y desconectado de cosas que te alejan de eso que dices que quieres alcanzar, de eso que necesitas transformar y que no le encuentras ni pies ni cabeza? Entonces es a través de plantearnos una serie de preguntas donde nosotros podemos empezar a entrarle a ese primer paso del observador, sin juicio, repito, sin látigo, porque el látigo es una herramienta, un instrumento que usa el verdugo. Y tú no puedes ser verdugo de ti mismo si lo que quieres es sanar.
Necesitas ser la persona más paciente, amorosa y respetuosa para ti y tu historia, porque de otra forma no la vas a poder reinterpretar e integrar todo eso que te aprendió, te sucedió como un aprendizaje, porque si no va a seguir siendo el ruido que hacen las heridas, y vaya si las heridas hacen mucho ruido. Entonces, una vez descubras a qué estás conectado tú o a qué estás desconectada, vas a poder ver si cómo estás a nivel de creencias, que si te falta algo o si te sobra algo, porque a veces no hay, no es necesario que te esté faltando algo, a veces ese es el exceso lo que te da esa sensación de asfixia o como que te tienen atado, pero solo lo vas a descubrir observando, revisando y, como te digo, cuestionando y actualizando para poderlo transformar. Entonces, ¿qué pasa si hoy nos permitimos sentir miedo de lo que tenemos que sentir para poder reconectar y reconocer lo que nos hace falta o necesitamos? Se siente así, ñaca, ñaca, o sea, tan ñañaras, hasta este movimiento que dice uno me da, diría el doctor Chapatín, es que me da cosa, decía él. Entonces sí, da cosa y mucha, pero es por lo mismo que desconoces si hay, yo creo que de las cosas que más miedo le da al ser humano es el desconocer. Por eso es que salir de la zona cómoda, hay personas que les cuesta tanto porque necesitamos tener cierto control o cierta seguridad de conocer de que algo nos resulte familiar para podernos mover con gracia y holgura. Pero no, te prometo que también dentro de esos espacios extraños, rasposos, raros o difíciles a ratos, también ahí vas a encontrar grandes regalos, vas a encontrar muchísima libertad. Ante todo, te vas a liberar a ti de ti mismo y tus prejuicios, creencias y ataduras del pasado que te superlimitan. Entonces, vas a ver que es necesario pasar por ese puente de la incomodidad y para ello necesitamos ser vulnerables y poder ser quienes somos y mostrarnos por quien somos, dijo Andrea en esa entrevista. Entonces, no hay de otra. Y el regalo más grande de las cosas que a mí más me resuenan en mi corazón, que podemos darle a la humanidad de parte de nosotros, es ser nosotros mismos. Tú viniste a ser tú, yo vine a ser yo, y así cada uno de nosotros. Ah, no, pero ahí andamos compitiendo, queriendo parecernos a no sé quién, o ser más que, nunca menos que alguien. Y ahí somos nosotros quienes estamos procurando nuestro estancamiento y nuestra no evolución, ¿verdad? Entonces, si nosotros no somos vulnerables, no podremos reconocer las partes de nuestra transformación, porque eso implica ir adentro. ¿Ok? ¿No quieres ir adentro? Te doy un camino más fácil. Mira hacia afuera. Haz tu lista. Al final te pongo el ejercicio, haz tu lista de las cosas que te chocan de los demás. Son tuyas. Son tuyas. Porque no estarían presentes en tu vida. El universo es tan genial que no, ¿cuál es la palabra? No es tan productivo, no desperdicia tiempo ni oportunidades. No traería a tu vida cosas que no te van a servir para tu evolución. Entonces, mira lo que está afuera que te molesta, que te lastima, que te enoja, que te entristece, que acusas. Ahí está. Empieza con esas listas. Todo eso es tuyo. Y ya después, cuando empiezas a ver, ya vas a ir entonces sin látigo en mano, insisto, y lo voy a decir las veces que sea necesario, a ver todas aquellas cosas que tú sí, si ya estás lista y quieres, puedes cambiar. Entonces, aquí te hago yo una lista que son, vamos a ver, ¿cuántas? Judith dijo que eran 30 y algo, 29, perdón, pero de las cosas que te quiero decir rápidamente es que yo supe, por ejemplo, clave cuando elegí dejar de sentirme víctima. Dios santo. Yo le daba multivitaminas a mi estado de víctima. Y es que eso me daba el permiso yo a mí misma de poder seguirme sosteniendo ahí, pero eso no me podía yo dar el permiso al mismo tiempo de ser responsable. El víctima nunca es responsable y el víctima tampoco se quiere sentir culpable. Son dos cosas diferentes. Por eso es que le viene y le echa la culpa a alguien más. Entonces, para mí ese fue el primer gran paso. Obviamente, pedir ayuda. Hoy escuchaba a una terapeuta que nunca había escuchado y decía ella
ayuda hay en todos lados. Levanta la mano y pídela si crees que no puedes solo. Entonces también supe que estaba sanando cuando me hice consciente de que mis expectativas, es que la clave para mí en mi historia eran mis papás. Todo lo que yo no aceptaba y no había podido procesar de mi relación con ellos me impedía definitivamente a poderles siquiera agradecer la vida, a poderlos honrar. Hoy cada día les digo en mis ejercicios que hago en el sauna, les agradezco el regalo de la vida, el que se hayan sostenido en su propia vida al precio que les costó, el tomo de mi mamá, la vida, la abundancia, y cuando digo la palabra abundancia no lo veo necesariamente a nivel de riqueza, sino de todas las cosas de las que ya tengo, ya soy dueña, ya tengo acceso a. Si no soy dueña, tengo acceso a. Entonces puedo ver mi abundancia cuando a mí alguien me invita a tomar un café, a comer, a refaccionar, a un helado. Eso es abundancia. Me acaban de invitar a la presentación, a ser la presentadora, no la presentadora, a entrevistar a Anita Aldana en su libro. Me conmovió a llenárseme los ojos de lágrimas cuando me hace esa oferta, porque digo yo, Dios mío, esto es un reflejo de todo lo que yo estoy haciéndome consciente de mí y me hace sentir honrada. Me siento que ella me honra cuando me hace esa invitación y me siento, por supuesto, muy orgullosa y muy feliz de poder saber que yo la puedo servir a esa petición que ella tiene. Y cuando me mandó su libro en correo electrónico, me dijo, te mando mi archivo para que lo leas y me hagas tus comentarios. Y pues lo leí, me encantó y le hice mis comentarios. Y me dice Carol, porque me había dicho que lo iban a usar para usarlo en la contraportada. Y hoy me recibo el mensaje de voz de ella donde me dice, Carol, agradezco y me encantó tanto tu mensaje que lo voy a usar de introducción a mi libro. Entonces tú eres quien aparece en la primera página de mi libro y te quisiera pedir que si eres tú a nivel de entrevista quien me la puede realizar para que sea esa la presentación de mi libro. Entonces, por supuesto que me honra a mí con esa petición. Para mí es un motivo de mucha alegría poderla servir. Entonces digo yo, esas son las cosas hermosas que empiezan a sucedernos en la vida cuando empezamos a vivir más livianos, empezamos a vivir más en congruencia, más en amor, más en honestidad, con menos miedos, con menos culpa, con menos vergüenza y con más transparencia. Entonces digo yo, Señor, porque sí se me llenaron mis ojos de lágrimas y lo primero que hice fue asociarlo a mi trabajo, al, a mi trabajo interno de sanación. Entonces, para mí, honrar a mis papás era vital y esencial, pero no podía ser, tenía que ser el segundo paso porque si yo no elegía dejar de ser víctima, no podía avanzar a otro nivel más profundo. Y cuando pude empezarlos a tomar de ellos la vida, el amor y la fuerza que me dieron a través de darme la vida, es que eso más, y ya les pido y que vean con buenos ojos y que mi compromiso con ellos es hacer lo mejor que yo pueda con la vida. Eso es súper liberador. Ay, a mí el trabajo de Byron Katie me ayudó muchísimo. A través, como te digo, mi vida se basa ahora a través de más de asunciones que todo lo vivía asumiendo, sino a través de preguntas, las preguntas de The Work de ella ¿es eso verdad? Y ahí me río. Ahí desbarato porque cuando andaba de necia había que hacer la siguiente pregunta de ¿es eso realmente verdad? Y ahí todavía cuando uno le mete argumento es porque está ciego y no quiere asumir su parte. Y entonces cuando hace la pregunta, nada más liberadora que esa pregunta, ¿cómo te sentirías si nunca más fueras capaz de poder pensar o sentir eso? Libertad, paz. Esas son las cosas que vienen a la mente inmediatamente. Y la cuarta que es, o la parte cuando uno ya hace la inversión, por ejemplo, si yo me quejo, ay, es que mis papás no tienen tiempo para mí, y lo invierto es, yo no tengo tiempo para mí, es una mirada totalmente diferente. Entonces, a mí ella, con su trabajo, y les invito a que la busquen en internet, tiene muchísimo material gratuito, donde
ella con sus ejercicios, con sus terapias, con sus libros, con su todo, lo invita a uno a la reconexión con el amor. Cuando empecé a salir de mi zona de confort y abracé la incertidumbre, eso de ñaca ñaca, que dice uno, me da cosa, decía el doctor Chapatín, como te dije hace un rato, es el miedo a la incertidumbre está sostenido, creo yo, en querer tener el control, querer tener la razón, en queremos tener como un terreno sólido y seguro donde nosotros creemos que nadie más que nosotros está tomando las decisiones. No, la vida en su amor por nosotros nos da espacio a creer que tomamos nosotros decisiones y somos nosotros los que inmediatamente vamos a sentir el bienestar o malestar en el cuerpo dependiendo de la decisión que hayamos tomado. Entonces, cuando me abrí a verme con curiosidad y compasión en lugar de verme con enojo, insatisfacción o autoexigencia, yo era muy dura conmigo. El perfeccionismo yo lo tenía como una herida. Y eso me llevaba a ser autoexigente, eso era ser severa, severa, severa conmigo. Y no estoy en contra de hacer las cosas con calidad. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Si hasta 70 te da hoy, porque ese es tu máximo hoy, da hasta 70. No lo dejes a 40 o a 30 cuando tu máximo hoy es 70. Pero no te exijas a 100 si ahorita tu máximo es 70. Sigue persistiendo, sigue trabajando en ti, sigue aprendiéndote a amar. Y cuando veas es 75, es 85, es 95. Y cuando veas estás dando tu 100, pero lo estás dando en respeto hacia ti y hacia los demás. No estás forzando nada y la vida te lo va a mostrar porque se siente liviano. También cuando pude empezar a ver mi cuerpo con aceptación, amor y respeto. Dios mío. Ay, Carolina, ¿cómo ha bajado de peso? ¿Qué está haciendo? Nada, comiendo de todo. Y luego me ven comer, de verdad, y dicen, no, de verdad, usted que sí que come de todo. Pues sí, pero tengo otra relación con mi cuerpo y de eso tengo otro episodio del que ya te hablé aquí, mi nueva relación con la comida. Por ejemplo, es uno de los episodios que ya dejé acá. Cuando me di cuenta que al observar algo que me está sucediendo en el cuerpo sin juzgarlo, esto entra, sucede y se va. Eso lo aprendí en un retiro de silencio y la meditación vipassana. Es hermoso salir uno de esa necedad que tiene de querer tin, din, 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 din. No, todo es una curva que sube, se manifiesta en lo más alto y si lo desatiendes no porque no le prestas atención y hay que sea lo que Dios quiera, no, es que lo observas sin juicio y eso muere, o sea, eso declina y desaparece. Eso es un ejercicio muy poderoso, te lo recomiendo. Y también cuando empecé a atender mis necesidades y respetarlas, pero ya sin sentir culpa. Y luego te voy a dejar aquí una serie, porque son 29 cosas. No, estas te las voy a leer. Las que te voy a dejar todas en la lista, porque son varias a qué renuncié y qué elegí. Es, yo tenía otra debilidad. Defecto, llámale como quieras. Yo me vivía metiendo a pelear batallas ajenas. No, no me compete. Estoy impidiéndole y donde más duro me pareció cuando me hice consciente hace años de eso y lo lloré con mucho sentimiento y le pedí perdón, fue a mi hermana Leti, porque yo a ella la había visto como débil toda su vida, incapaz por supuesto, y la juzgaba así de duro. Y entonces ella felizmente o duramente o tristemente jugó ese papel de indefensa y yo fui parte de esos procesos de mi hermana. Cuando me di cuenta que yo era parte de su problema, porque yo le vivía resolviendo los problemas, la hacía a ella más débil. Yo no podía aceptar que ella era diferente a mí, yo la quería a ella tan fuerte como yo. Y entonces, así como que haga hacia un lado y póngame atención que esto es lo que va a hacer, ABC, y ella hacía ABC y la situación se resolvía. Pero cuando me pude dar cuenta de eso, no tuve otra que pedirle perdón
y decirle cuán equivocada estaba yo, que la amaba con todo mi corazón, pero que no podía volverme a meter en sus decisiones y que ella tenía que aprender a vivir las consecuencias. ¡Ja! No tienes idea lo que eso a mí me dolió. Y ella me rogó, me dijo, no, Caro, no me dejes sola. Usted no está sola, Leticita. Le dije, usted tiene a Dios, usted tiene a mi mamá, usted me tiene a mí, nos tiene a todos sus hermanos. Pero antes que todo, usted necesita tenerse a usted misma. Si usted no se tiene a usted misma, todo lo demás sale sobrando. Entonces, me costó, lo que no tienes idea, no volverme a meter, pero me mantuve. Pero todo eso venía siendo, iba a ser parte de su proceso. Ya ella estaba en sus primeros años de Alzheimer, donde no teníamos ni idea de que ella tenía Alzheimer. Y después ya la enfermedad a través de los años se acentuó y ya sus últimos 2, 3 años fueron los peores. Pero al tiempo que sentí culpa, pena, dolor, pedí perdón, la solté y aprendí también que yo no podía otra cosa sino honrar su destino, porque yo tampoco puedo saber qué es lo que cada alma elige para saber cómo evoluciona o se estanca. Em, pero dejar de pelear batallas ajenas para mí fue un parteaguas en mi vida y un saber que estaba sanando. Cuando empecé a obedecer a mi guía interior sin dudar, porque yo a esa la he escuchado de que me acuerdo. No lo creas, no hagas caso, no es así. No es, o sea, desde que yo tengo 8 años, yo oía con tal claridad a mi guía interno y me daba miedo después porque según yo a todo el mundo le pasaba lo mismo y sí, a todo el mundo le pasa lo mismo, pero no todo el mundo lo quiere o puede reconocer. Entonces lo bloqueé hasta que lo volví a habilitar y lo quise volver a bloquear cuando me empezaron a anunciar muertes porque no se sentía eso bonito. Pero ya tengo unos años para acá donde estoy en conexión total con mi guía interior y mientras más atención le pongo, más confianza le pongo, más obedezco, más claro viene el mensaje y más amada me siento yo por el Espíritu Santo y más conectada con Dios y más en claridad conmigo misma. Entonces eso me da a mí mucha más sensación de sanación. Cuando elegí dejarme sorprender por la vida, era una necedad, Dios santísimo, de quererle decir yo a la vida cómo debería de ir. Dice que nosotros somos tan atrevidos, tan osados, de que le no, de que le andamos diciendo a la vida cómo debería de suceder, cuando ni siquiera sabemos de qué va la vida. Imagínate. Entonces, para mí, ese fue un buen punto. De las cosas más gruesas de los últimos años de mi vida son cuando aprendí a rendirme ante aquellas situaciones que no estaba en mis manos cambiar, y fueron el cáncer de Álvaro, mi marido, y el cáncer de Luis Fernando, mi hijo, que por cierto, te quiero contar en este episodio, él nos mandó hace unos días las fotos, te tomó una píldora que es una cámara y tenía de sus exámenes de hace un año, tenía el intestino grueso lleno, llenísimo, con cientos y cientos de pólipos y lo que reflejó el resultado de esta píldora cámara que se tomó es que encontraron únicamente 2 pólipos en su intestino grueso. Entonces, ¿qué me queda a mí sino decir gracias, Dios mío, por tu amor infinito hacia Él, por mi confianza en ti, por sostener mi fe, Señor? Porque si yo me pongo con miedo, con duda, con el qué va a pasar y si se muere y si, pues que yo no sé si se muere, si no se muere y cuáles son los planes y disposiciones que Dios tiene para él y para mí, como mamá y como hijo, o como nosotros como familia. Entonces, para mí, el dejar de decirle a Dios y a la vida cómo deben de ser las cosas me ha llevado de una manera más suavecita a la aceptación, a la comprensión de que las cosas van de la manera que tienen que ir, acorde a cada quien y no como a mí me pasa por mí genialmente que deberían de estar pasando. Entonces, cuando dejé de hacer cosas por complacer a otros, fue otra también que fue porque me antepuse a mí.
cuando empecé a hacer y a practicar una serie de renuncias elegí abrirme a nuevos conocimientos. Y aquí que es a partir de la 18 a la 29, donde, bueno, te los voy a leer rápido. Elegí, o sea, yo renuncié a sentirme ofendida y elegí perdonar y aceptar que cada persona está librando su propia batalla, porque ahora comprendo y acepto que no es personal su ataque o eso que estoy atribuyéndole el título de ataque, y que esa persona está haciendo lo mejor que puede. Supe que estaba sanando cuando renuncié a quejarme y elegí aceptar la realidad. El hecho de que a mí no me gusten las cosas que me están pasando no las va a modificar, y eso a mí me alivianó la vida. Cuando renuncié a justificarme y elegí afrontar las consecuencias de mis decisiones, donde elegí decidir más desde la verdad y dejar de estar echando el muerto a otros. Cuando renuncié a procrastinar y elegí accionar a pesar del miedo y el no saber del todo cómo hacer las cosas. Porque haciendo es como se aprende, pues echando a perder, dicen que es como se aprende. Y no tenerle miedo, y al no tenerle miedo a fallar, a no gustar. Eso me ayudó a mí a dejar de procrastinar. Renuncié a preocuparme por el futuro y dejarme sorprender por la vida, porque eso me llevó a abrazar la incertidumbre. Esas son cosas que me han ayudado a mí a darme cuenta que estoy sanando. También supe que estaba sanando cuando renuncié a contradecir a otros y elegí comprender y aceptar que cada uno está viviendo desde su propia realidad y es dueño de su propia verdad. También aprendí que estaba sanando cuando renuncié a hacer justicia por mi propia mano y elegí perdonar. Porque no es vengándonos ni es haciéndole sentir al otro lo mismo que nos hizo sentir, como la cosa no es empate, si esa charada no es partido. O sea, no es empate, te vas a seguir sintiendo mal. Cuando renuncié a desconfiar y elegí confiar, tú no tienes idea la paz que eso trajo a mi vida. Cuando renuncié a no afrontar lo que me da miedo y elegí la valentía que me da saber que soy amor inmutable y eterno y que todo lo puedo cuando escucho la guía del Espíritu Santo en mí y me dejo asesorar por ello. Supe que estaba sanando cuando renuncié a querer tener el control y elegí reconocer aquello que me da miedo y tomar en cuenta la opinión de la otra persona. Porque me cerraba yo en el miedo, no como la Shakira, lo que es testaruda, pero así de verdad se bloquean, se anula uno el razonamiento cuando tiene miedo. Entonces, cuando le he ido bajando rayitas a todo esto que te estoy diciendo, me abro con muchísima más facilidad a escuchar la opinión de los demás y a escuchar consejo ajeno, por supuesto. Cuando renuncié a tener la razón, a querer tener la razón y elegí comprender que no tengo la suficiente información para poder juzgar algo o a alguien y que mi verdad es tan solo un punto de vista, que todos tenemos un punto de vista y no necesariamente es la verdad. Uy, para mí eso fue súper liberador, se fue a la fregada el querer tener la razón. Y por último, cuando renuncié a asumir lo que otros están pensando o sintiendo y elegí la libertad de ser yo misma y dejar que cada uno sea lo mejor que puede ser. Eso se traduce en dos palabras, amor y respeto. Y a mí ponerlo en práctica cada día me genera, son sensaciones nuevas. Y yo te he platicado a ti en otros episodios y te muestro, porque a mí sí me gusta mostrarte las hojas. Si las ves aquí, están emplasticadas, entonces yo las puedo pegar en la pared. Aquí está el bloque de las renuncias que yo hago. Yo antes solo renunciaba y fue un día de repente que me viene mi guía y dice, estás dejando un vacío al renunciar eso, ¿con qué lo sustituyes? Entonces, con lo nuevo que elijo, con lo que te compartí hoy. Entonces, esto tengo apenas 2 semanas de haber sustituido, o sea, de haber dejado ya un nuevo espacio. Y esta es mi primera hoja
de la que yo hice con el decreto que me enseñó Mimi Khan, que ahí está en el episodio de Carolina, la mujer de hoy. Y este decreto empezó con una lista de 12 cosas que luego se convirtieron en 30 cosas. Y aquí en esta hoja podrás ver que está subrayado en amarillo que le di prioridad a las 5 heridas del alma: el abandono, la humillación, la justicia, la traición y el rechazo. Y estas 30 cosas primeras me llevaron a hacer una segunda hoja donde aquí tengo 27 nuevas cosas que estoy una por una porque le doy la oportunidad una a cada día, y empiezo tan sencillo como ponerme, y es a lo que te invito a ti, a que primero, es lo que te quiero dejar como propuesta de ejercicio: hagas una lista de las cosas que tú estás viendo, que más has remarcado en tu vida, en positivo o en negativo. Tiene un propósito y te prometo que cada cosa les vas a ver después lo positivo y lo negativo, pero la idea es, cuando las puedas ver, es en la observación, atiendas qué sientes en tu cuerpo, porque necesitas activarlas para poderlas liberar. Por eso no se hace con látigo en mano, ni tampoco se provoca con esto sentir culpa ni vergüenza, sino que generes conciencia de cada cosa que tú has llevado a cabo en tu vida, que dejó una huella, una marca en ti, y que hasta que no te vuelvas a ser consciente y responsable de eso, no lo puedes liberar y transformar. Entonces, en las cosas que tengo en mi nueva hoja, está la alevosía, acaparar, amargura, aversión, celos, cobardía, competencia, crítica, decepción, desprecio, envidia, falsedad, furia, hartazgo, incoherencia, impulsividad, infidelidad, insatisfacción, ira, irreverencia, nostalgia, odio, pena, premeditar, sobresalir, trampa y venganza. Trampa, no, 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 yo nunca he hecho trampa. ¿Te han hecho trampa? ¿Cómo te hizo sentir eso? Suficiente con eso. Y luego, cuando vas desarrollando más honestidad contigo, vas a ver aquellas pequeñas, aquellas medianas y aquellas cosas grandes donde tú también hiciste trampa. Entonces, si una palabra está en nuestra vida, todas las palabras, o tendría yo casi que ponerme a hacer el diccionario, ¿no? Pero no todo en la vida nos ha marcado con profundidad. Entonces, ese es el ejercicio que te invito a hacer, que hagas tus listas y que anotes con qué cosas o personas aún no te has reconciliado, y que empieces el proceso y decidas por qué emoción o pensamiento positivo o más amoroso deseas sustituirlo. Solo así podrás ver transformarse tu vida, solo así podrás agradecer los aprendizajes y celebrar tu nuevo ser. Entonces, si yo pude, tú también puedes. Estoy segura que sí. Y antes que mi persona, muchos han podido. Entonces, ellos me motivaron, me inspiraron y me llevaron al lugar donde estoy. Hoy te quiero yo dejar a ti esa semilla y ojalá lo logres. Así que bendigo tu vida, tu ser y tu estar, y que todo sea para tu propio bien y crecimiento. Hasta pronto.